Bueno, acá estamos, 4 de noviembre del año 2025, con la primera clase grabada de estadística en video. Em, bueno, primer clase vamos con los temas básicos. El material va a estar, el material utilizado de base teórica va a ser los apuntes de la cátedra de estadística aplicada de la UAI en el año 2022, si no me equivoco, que son similares, muy similares a los que se dan hoy en día. Y vamos a empezar con orígenes y características de la estadística y la aplicación. Bueno, en esta unidad de la primera, lo que primero que vamos a ver es para qué sirve la estadística, qué es, de dónde viene, por qué la usamos, por qué le interesaría a un psicólogo la estadística, cuál es el valor que tiene. Bueno, respecto a esto, el texto que nos dice: bueno, desde tiempo remoto los seres humanos se han valido de instrumentos para remediar limitaciones de sus sentidos e inventaron una técnica adecuada para vencer la incapacidad de su mente de cuantificar fenómenos colectivos. Entonces tenemos un término clave, como nos señala el texto: fenómenos colectivos. Esta técnica que permite el conocimiento de tales fenómenos se llama estadística. Entonces, en un primer momento podemos decir que la estadística es la herramienta a través de la cual los humanos conocemos fenómenos colectivos, sorteando las dificultades que tiene nuestra mente o nuestro cerebro, depende de qué teoría lo veas, para cuantificar fenómenos colectivos. La palabra estadística deriva de la voz latina status, que el latín medieval significaba como estado político. La estadística se configura a lo largo de los siglos como una serie de herramientas que pretendían dar respuesta a las necesidades y problemas provenientes de la ciencia, del Estado o de ambos, ¿sí? O sea, de los científicos que querían cuantificar, que querían conocer las probabilidades de algún suceso, principalmente en las ciencias sociales se utilizan mucho, aunque también en matemáticas, en ciencias duras también, pero principalmente por ahí en ciencias sociales. Pueden agruparse estas necesidades en tres grandes bloques, correlativos en el tiempo en cuanto a su origen, pero que en su devenir fueron interceptándose: enumerar, inventariar, administrar. Fíjense que todo eso tiene que ver más con lo del Estado y con una contabilidad, tal vez. Medir, describir, comparar, resumir, eso sí bien tiene que ver con el Estado, principalmente con la ciencia. Y predecir o dominar la incertidumbre. La ciencia, si bien se dirige a dominar la incertidumbre, es el rol del Estado un poco dominar la incertidumbre y dar un cauce al futuro de un país o de una nación. Los modelos estadísticos nacen de la matemática. La buena noticia para los psicólogos es que no hay que estudiar la parte matemática. Voy a brindar un par de cosas muy sencillas. Bueno, cómo calcular un promedio, cómo calcular un cuartil, pero son formulitas muy sencillas y que no hay que romperse la cabeza. Las fórmulas más complicadas, como la desviación estándar, la varianza, no las vamos a revisar. Los modelos estadísticos nacen de la matemática, pero esto no debe asustar a nadie, puesto que es lo que hay que saber muy bien en estadística: son los fundamentos lógicos, los razonamientos y los modelos estadísticos que subyacen a los cálculos. Esto es fundamental, porque lo que nos está diciendo es que, a ver, sí, nace de la matemática, pero lo importante es saber discernir qué herramienta vamos a utilizar para qué muestra, para qué población, que es un término que vamos a ver en un cachito. Por estadísticas entendemos los métodos científicos por medio de los cuales podemos recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos numéricos relativos a un conjunto de individuos u observaciones que nos permiten extraer conclusiones válidas y efectuar decisiones lógicas basadas en dichos análisis. Estas son básicamente las funciones que cumple la estadística: recolectar mediante las encuestas, organizar mediante los esquemas, los gráficos, resumir a través justamente, bueno, de estos esquemas y gráficos, pero también a través de las medidas, presentar a través justamente de las interpretaciones de las medidas y analizar datos numéricos
relativos a un conjunto de individuos u observaciones que nos permiten extraer conclusiones válidas y efectuar decisiones lógicas basadas en dicho análisis. Este es el punto principal de la estadística. La mejor toma de decisiones. Ese es el objetivo principal de la estadística. El objetivo no es recolectar, organizar, resumir. Eso es lo que hace, a donde se dirige para lograr el resultado de efectuar decisiones lógicas, mejores decisiones. ¿A través de qué? De extraer conclusiones válidas. ¿Sobre qué? Sobre una población. ¿Y cómo hacemos eso? Sacamos una muestra de la población, obtenemos conclusiones sobre la muestra y las traspolamos, las inferimos sobre la población a través de ciertos métodos. Esto se va a ir entendiendo con el tiempo. Asimismo, puede definirse como la ciencia que tiene por objetivo realizar inferencias basadas en datos, esto es lo que decía recién, para lo cual proporciona técnicas de recolección, resumen y presentación de estos, como así también permite cuantificar el error cometido en dicho proceso de inferencia. La estadística no brinda los procedimientos para obtener... La estadística brinda los procedimientos para obtener y resumir información en la toma de decisiones. Eso es el resumen más corto que se puede hacer de la estadística. La estadística brinda los procedimientos para obtener y resumir información en la toma de decisiones. Excelente. Utilizamos la estadística para estudiar aquellos fenómenos en los que tenemos una gran cantidad de observaciones y cuya aparición se rige por leyes del azar o aleatorias. Bueno, esto remite a lo que decíamos de los fenómenos colectivos, ¿sí? O sea, de que es muy difícil para el cerebro, la mente humana, procesar información de grandes cantidades de personas. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, utilizamos las herramientas de la estadística que nacen desde la matemática y la lógica para lograr cuantificar y lograr medir, resumir, presentar de una mejor manera la información con la cual tomar decisiones. Esta información también tiene que regirse por las leyes del azar o aleatorias. ¿Por qué? Porque si no, la estadística se dice que está sesgada, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, una muestra, en el caso de una muestra no representativa. Si yo hago una muestra que no es representativa de una población, no va a funcionar la estadística. Esto suele pasar mucho con las encuestas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo agarre y vaya por la calle preguntándole a 1000 personas a quién va a votar, que agarre y desde el Twitter de La Nación Más, un diario de centro derecha, haga una encuesta y diga a quién vas a votar. Obviamente, en la encuesta de La Nación Más, los resultados van a tender hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el radio es de derecha. Entonces la gente que va a participar de la encuesta tiene más probabilidad de ser de la derecha. Por lo cual no se cumplirían las leyes del azar, por lo cual no se cumplirían los requisitos mínimos para extrapolar los datos. La aplicación de la estadística tiene lugar porque los fenómenos de algunas ciencias no se dan siempre iguales entre sí exactamente, sino que presentan variaciones. Punto. Estas pequeñas diferencias son debidas a una serie de causas tan numerosas y complejas que no podemos determinarlas por separado y que las incluimos dentro del nombre común de azar. La inferencia estadística proporciona un auxilio fundamental en una gran variedad de campos de investigación en los cuales se trabaja con observaciones y se pretende tomar decisiones fundadas en la información contenida en dichas observaciones y de ahí su ciencia interdisciplinaria. En otras palabras, la estadística es interdisciplinaria porque si bien existe el estudio de la estadística puramente teórico, su aplicación sí o sí está en relación a otra disciplina. Por ejemplo, tenemos estadística económica, estadística matemática, estadística para psicólogos, estadística para el Estado, justamente. La estadística puramente teórica existe, pero la práctica, la aplicación, siempre es en relación a otra disciplina. Porque es una herramienta principalmente, un conjunto de herramientas. Cuando se quiere estudiar características de un grupo, una característica de un grupo, este grupo en total es la población. O sea, una población es un grupo
que tienen una característica en común. Por ejemplo, todos los hombres de pelo negro que viven en Argentina. La característica en común es que tienen pelo negro y que viven en Argentina. Si viene un señor mexicano con pelo negro, ¿forma parte de la población? No. ¿Por qué? Porque no es argentino. Y dijimos que la población era hombres argentinos de pelo negro. Si viene un hombre argentino de pelo rubio, ¿forma parte de la población? No. Porque dijimos hombres argentinos de pelo negro. Este hombre argentino rubio. Como no tiene pelo negro, no cumple. El ejemplo que coloca acá es habitantes de la ciudad de Rosario. O sea, todos los habitantes que vivimos en Rosario. Generalmente, si la población es muy grande, no se puede estudiar a todos los individuos. Y se toma un subgrupo que se denomina muestra. A ver, ¿por qué no se puede estudiar a todos los individuos? Es posible. ¿Por qué? Los censos son un estudio estadístico a todos los individuos. Es la población completa. Es todos los habitantes de la Argentina. Se les pregunta su edad, con quién viven, dónde viven, su género. Se les pregunta todo. ¿Qué pasa? Es carísimo. Es poco eficiente. Tardan años en aparecer las encuestas. Es difícil de controlar. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra, que es un subgrupo de la población. O sea, en lugar de agarrar y decir las 1.500.000 personas que viven en el Gran Rosario, agarro y le pregunto a 1.500 personas de distintas áreas del Gran Rosario. Entonces, en lugar de 1.500.000, tengo 1.500. Bueno, si estudiamos una característica de un grupo, sea una población o de una muestra, y lo describimos sin sacar de ello conclusiones, estamos hablando de la etapa de estadística descriptiva, o sea, estamos describiendo. ¿Qué quiere decir? Yo lo que haría acá sería, por ejemplo, decir, bueno, el promedio de los habitantes, en promedio los habitantes de la ciudad de Rosario comen 1 kilo de helado al mes. Bueno, está bien, describí, pero, perdón, eso sería un ejemplo de estadística inferencial, y mal dicho. Una estadística descriptiva sería los sujetos de la muestra comen en promedio 1 kilo de helado mensual. No dije nada más que eso, dije solamente la descripción. No hice nada más. Ahora, si estudiamos en una muestra una característica cualquiera e inferimos a partir de los resultados obtenidos en la muestra conclusiones sobre la población correspondiente, estamos haciendo estadística inferencial. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos al amigo Paint. A ver. Yo en un primer momento... Muy grande esto. Yo en un primer momento tengo una población, ¿sí? Sobre la cual yo quiero saber algo. Por ejemplo, dijimos hombres argentinos de pelo negro. Hay en total, supongamos, no sé, 15 millones. Está en amarillo la letra. Hay 15 millones de hombres argentinos con el pelo negro. Bueno, yo no puedo estudiar 15 millones de personas. Sería mucho dinero estudiar 15 millones de personas. Entonces, yo lo que hago es que selecciono una muestra, ¿sí? Un sector, usualmente mucho más chico en realidad, estaríamos hablando tal vez de algo así. Y lo que hago con esto lo que hago con esta
Lo que hago con esta muestra, perdón por la falta de prolijidad ahí. Lo que hago con esta muestra, ¿sí? Es que obtengo información. Veremos que la información sobre la muestra se van a llamar estadísticos. Después, con estos estadísticos, yo realizo inferencias. ¿Sí? Con las inferencias obtengo conclusiones sobre la población. Buenísimo. Ahí quedamos infinitos. Obtengo conclusiones sobre la población. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo quiero estudiar si los hombres argentinos con el pelo negro tienen miedo de quedarse pelados. Reportan tener miedo de quedarse pelados a los 50 años de edad. Entonces, yo voy a ir preguntándole a todos los... ¿Qué voy a hacer? 15 millones de hombres argentinos con el pelo negro. No. Voy a buscar 1000, 1500. 1500 igual es mucho, pero 1000. Supongamos. A esos 1000 voy a hacerle la pregunta. ¿Dirías que tenés miedo de quedarte pelado antes de los 50 años? Obviamente toda esta gente te sería menos de 50 años. Esta pregunta me va a dar que me van a responder por sí o no. Sí o no. Puede ser cualquiera de las dos. Y las respuestas que vayan dando van a ser información van a ser información o estadísticos, ¿sí? Que yo voy a poder ir obteniendo. En realidad, acá nos falta un paso. Porque esta línea es algo distinto. Estas son las... Un poquito más alto. Mediciones. Yo a través de las mediciones voy a obtener estadísticos. O sea, información sobre la muestra. Y de esos estadísticos voy a poder realizar inferencias. Entonces, veamos acá. Si yo operacionalizo esto, o codifico esto, mejor dicho, como que no es 0 y como que sí es 1, puedo hacer el cálculo y hacer un promedio diciendo que, por ejemplo, el 40% de los hombres de los hombres de pelo negro argentinos tiene miedo de quedarse pelado a los 50. También puedo preguntarles a qué edad, ¿sí? Por ejemplo, a qué edad
piensan que se podrían llegar a quedar pelados. Bueno, entonces supongamos que de los 1750 dicen que sí, que tienen miedo de quedarse pelados. Entonces, después de eso le preguntamos, ¿a qué edad tenés miedo de quedarte pelado? Y nos pueden ir respondiendo un montón de números. A los 45, 30, 38, 38, 27, un montón de números. Y de esos números podemos hacer un promedio, que es una medición de tendencia central, una medición de posición de tendencia central. Eso va a ser un estadístico, el cual vamos a poder inferir a través de ciertos procesos y obtener conclusiones sobre la población. Bueno, veremos también, entonces, que cuando hablamos de estadística inferencial, tenemos que hablar en lenguaje probabilístico. Porque ya la certeza desaparece. Es imposible tener certeza al realizar una inferencia. Y siempre va a haber un cierto grado de error, se podría llegar a llamar.